Bienvenidos a mi canal de YouTube Guerras del Mundo, donde los conflictos más intensos del mundo cobran vida. El presidente de una nación de 90 millones de personas se presentó en la televisión nacional y les dijo a sus ciudadanos que la capital podría tener que ser abandonada. No por bombas, no por misiles, no por ningún enemigo externo al que el régimen pudiera señalar y culpar. Dijo esto porque los grifos se han secado, porque los embalses están vacíos, porque el suelo bajo la ciudad literalmente se está hundiendo. Y porque después de 47 años de control político total sobre uno de los países más resource-rich del Oriente Medio, la República Islámica de Irán ha hecho algo que ningún gobierno en la historia moderna registrada ha logrado jamás. Ha tomado una civilización que sobrevivió durante miles de años gracias a antiguos sistemas de agua y ha destruido su suministro de agua de forma tan completa que el presidente ahora se presenta ante su pueblo y utiliza la palabra evacuación. 15 millones de personas viven en Thron, la capital de una de las civilizaciones continuas más antiguas de la Tierra. Una ciudad que durante milenios se asentó bajo exuberantes manantiales de montaña, cuyos ríos subterráneos alimentaron en su momento jardines famosos en todo el mundo antiguo, cuyos sistemas Khan transportaban agua a través de canales de piedra por los desiertos sin una sola bomba ni motor, construidos por personas que entendían el agua tan profundamente que su ingeniería aún se mantiene en pie 2000 años después. Y sus descendientes, en el lapso de una sola era política, lograron drenarlo todo. El presidente Masoud Pezeshkian dijo públicamente que si las lluvias no llegaban antes de fin de mes, comenzaría el racionamiento. Y si la situación continuaba deteriorándose, sus palabras exactas, no una interpretación, no una paráfrasis, los residentes tendrán que evacuar. Luego fue más lejos. La propuesta de trasladar la capital de Irán, un plan que gobiernos anteriores habían planteado durante décadas y nunca habían perseguido seriamente, ya no es opcional. Es, en sus palabras, una necesidad. Deténgase un momento en esto. El presidente de un país está de pie frente a su nación y diciendo que el corazón político, económico y cultural de la República Islámica se ha roto tanto que el gobierno necesita moverlo físicamente a otro lugar. No en 20 años. No como un ejercicio de planificación urbana a largo plazo, ahora. Y antes de descartar esto como teatro político diseñado para presionar a los ciudadanos hacia la conservación, los satélites ya han confirmado todo. El análisis de imágenes de los 5 principales embalses de Thran encontró niveles tan por debajo de la variación estacional normal, que las cifras apenas se registran como datos coherentes. La presa LR, una de las fuentes de agua más críticas de Thran, estaba al 1% de su capacidad, no 1% por debajo de los promedios estacionales, no 1% por debajo del promedio, 1% del volumen total para el que fue diseñada. Y eso fue antes de que cayera un solo ataque aéreo del conflicto actual. La guerra no creó esta crisis. La guerra arrancó la última capa de cobertura, ocultando una catástrofe que ya era terminal. Lo que está muriendo bajo esa cobertura es algo que ningún acuerdo de alto el fuego, ningún marco diplomático y ningún nuevo líder supremo puede revertir. Esta es esa historia. Para entender lo que realmente está ocurriendo en Irán en este momento, necesitas entender una palabra específica, no un término militar, no un concepto geopolítico. Una palabra acuñada por un científico llamado Cave Madani, quien fue subdirector del propio Departamento de Medio Ambiente de Irán y que ahora dirige el Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas. La palabra es bancarrota del agua. Madani no eligió ese término al azar. Lo eligió porque es preciso. Una crisis es algo de lo que te recuperas. Una sequía termina cuando regresa la lluvia. Una tubería se rompe y se repara y el sistema vuelve a la normalidad. La bancarrota del agua es categóricamente diferente. La bancarrota del agua es cuando el daño se ha vuelto irreversible en cualquier escala de tiempo que importe a un ser humano vivo. Cuando has extraído tanto de tus ríos, tus lagos, tus acuíferos subterráneos, tu cuenta corriente y tu cuenta de ahorros, como el propio Madani lo describe, que el sistema no puede reabastecerse a sí mismo. Cuando has cruzado un umbral del que no hay retorno, no en 5 años, no en 20, no en una generación, Irán ha cruzado ese umbral o está tan cerca del borde que la distinción ya no tiene ningún significado práctico. Según análisis científicos documentados, Irán extrae aproximadamente 63.8 mil millones de metros cúbicos de agua subterránea de la Tierra cada año. Pero la lluvia, el deshielo y los sistemas fluviales de Irán solo pueden reponer 45 mil millones de metros cúbicos anualmente. Esa brecha de casi 20 mil millones de metros cúbicos por año ha estado drenando silenciosamente el futuro del país durante 4 décadas consecutivas. Los acuíferos que tardaron miles de años en formarse se han vaciado en una sola generación humana.
Y perforar más rápido en un reservorio subterráneo, ya en agotamiento, no produce más agua. Acelera el colapso. El científico climático Nasser Khurami ha hecho cálculos que el régimen se niega a aceptar públicamente. La geografía y los recursos hídricos de Irán pueden sostener de forma sostenible una población máxima de 50 millones de personas. La población de Irán se acerca rápidamente a los 100 millones. El régimen está intentando sostener el doble de personas de las que su tierra puede soportar, utilizando reservas de agua que ya han sido agotadas más allá de cualquier cronograma de recuperación realista. Esto no es una sequía. La lluvia no puede arreglar la bancarrota del agua. La cuenta de ahorros no está baja, está vacía. Y ha estado vacía durante años. Thron se asienta en una cuenca que cubre más de la mitad de la masa terrestre de Irán, pero contiene menos de un tercio de sus recursos de agua dulce. La ciudad se ha triplicado en tamaño desde la Revolución Islámica. En 1979, Teherán tenía menos de 5 millones de habitantes. Hoy, el área metropolitana tiene 15 millones. El consumo de agua creció de 346 millones de metros cúbicos por año en 1976 a más de 1.2 mil millones de metros cúbicos anualmente hoy. La población se triplicó, la demanda de agua casi se cuadruplicó. El suministro se movió consistentemente en la dirección opuesta durante todo ese mismo periodo. Irán está actualmente sufriendo su 6º año consecutivo de sequía. El otoño de 2025 fue el más caluroso y seco registrado desde la fundación de la República Islámica. Las precipitaciones en todo el país cayeron un 40% por debajo del promedio a largo plazo. Se suponía que este era el comienzo de la temporada de lluvias de Irán. A la ventana anual, en la que los embalses comienzan su ciclo de recuperación, no se estaban recuperando, seguían colapsando. El jefe de la Autoridad Provincial de Agua de Teherán dijo a los medios estatales a finales de 2025 que los embalses que abastecen la capital estaban aproximadamente al 5% de su capacidad total. No 5% por debajo de los promedios estacionales, 5% del volumen total. Esos embalses están diseñados para contener. Los grifos de Thron ya habían comenzado a secarse antes de que cayera una sola bomba. No en una provincia lejana, en la periferia, en la propia capital, en la ciudad que alberga la presidencia, el parlamento, el liderazgo supremo y todo el cuerpo administrativo de la República Islámica. Los trabajadores textiles regresaban a casa después de largas jornadas de trabajo en el bazar central, abrían sus grifos y no encontraban nada. La respuesta del gobierno fue colocar carteles en las paredes de la ciudad, paredes que normalmente muestran imágenes de héroes de guerra y mártires revolucionarios. El gobierno de la República Islámica de Irán colocó carteles mostrando un contenedor de agua casi vacío con las palabras: «Hay escasez de agua, es otoño y todavía no hay lluvia». Ahora, permíteme decirte exactamente por qué Irán llegó a este punto. Porque esta historia no es simplemente sobre el cambio climático. Aunque el cambio climático es real y está haciendo a Irán mensurablemente más caliente y más seco cada año, la causa principal tiene un nombre específico y va directamente al corazón del régimen y la red de intereses económicos que ha construido a lo largo de 47 años de poder total. Más de 600 presas fueron construidas en todo Irán en 3 décadas. El brazo de ingeniería de la IRGC, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, construyó la gran mayoría de ellas. No porque los hidrólogos del país lo recomendaran, no porque las evaluaciones de impacto ambiental lo respaldaran, sino porque cada presa era una fuente de ingresos para empresas directamente afiliadas al imperio económico de la Guardia Revolucionaria. El agua fue desviada lejos de las granjas y comunidades hacia operaciones industriales vinculadas a la IRGC. Los contratos fueron adjudicados a través de redes de favoritismo político, en lugar de mérito técnico. Los embalses aumentaron la pérdida de agua mediante la evaporación desde sus enormes superficies. Redujeron los caudales de los ríos aguas abajo, destruyendo los ecosistemas y los humedales que habían sostenido la agricultura iraní durante miles de años. Interrumpieron los procesos naturales de recarga de los acuíferos subterráneos. Y cuando las presas no lograron entregar suficiente agua porque los ríos que las alimentaban no podían sostener la extracción, la respuesta del gobierno fue perforar. Más de 1 millón de pozos han sido excavados en los acuíferos subterráneos de Irán en las últimas 4 décadas. El número de puntos de extracción casi se duplicó entre 2000 y la actualidad. La cantidad de agua recuperada con éxito de esos puntos cayó un 18% en el mismo periodo. El ejemplo más catastróficamente negligente es la presa de Gotband, construida sobre el río Karun, directamente encima de un domo de sal subterráneo documentado. A pesar de las advertencias explícitas de ingenieros y geólogos que entendían exactamente lo que ocurriría cuando el embalse se llenara, disolvió la sal bajo ella.
El agua se volvió más salada que el agua de mar. Cientos de miles de acres de tierras agrícolas fértiles aguas abajo fueron irrigados con salmuera. El suelo se volvió estéril. Millones de palmeras datileras murieron. Una de las regiones agrícolas más productivas de Irán fue convertida sistemáticamente en un desierto, y la Guardia Revolucionaria Islámica obtuvo el contrato de construcción. La mafia del agua no era una red de burócratas corruptos operando en los márgenes del régimen. La mafia del agua era el régimen. Las consecuencias ahora son visibles en todas partes al mismo tiempo, en imágenes que no requieren interpretación. El lago Eria, en el noroeste de Irán, fue en su momento el mayor lago de agua salada de Oriente Medio. Cubría más de 2.300 millas cuadradas. Las imágenes satelitales de la NASA muestran que casi ha desaparecido, reducido a charcas dispersas poco profundas, rodeadas de llanuras salinas áridas. El río Sion, cuyo nombre en persa significa dador de vida, ha dejado de fluir a través de Isfahán. No reducido, detenido. Los antiguos puentes que definen la identidad de la ciudad para el mundo entero se alzan sobre tierra seca y agrietada. El humedal de Jamún, en la frontera entre Irán y Afganistán, que cubría 1.500 millas cuadradas y sostenía la agricultura y la pesca de comunidades regionales enteras durante generaciones, ha sido reducido a una cuenca de polvo. La propia tierra se está hundiendo. La extracción excesiva de aguas subterráneas en las llanuras centrales de Teherán está causando subsidencia del terreno. El suelo literalmente desciende a medida que el agua debajo desaparece. Las carreteras se agrietan, la infraestructura se desestabiliza, la capital de la República Islámica se hunde lentamente en el vacío dejado por el agua que pasó 4 décadas bombeando hasta su desaparición. Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, con 3 millones de residentes permanentes y 20 millones de peregrinos anuales, alcanzó efectivamente capacidad hídrica cero antes de que comenzara este conflicto. Sus 4 principales presas cayeron por debajo del 3%. El gobierno talibán en Afganistán completó nuevas presas río arriba, que redujeron el flujo hacia el principal embalse de Mashhad en un 80%. Irán perforó más de 400 pozos de emergencia para compensar. El agua subterránea ya había sido sobreexplotada durante décadas y los pozos comenzaron a agotarse casi de inmediato. 4 millones de personas ahora sostienen la vida diaria mediante entregas en camiones cisterna y agua transportada a mano. Isfahán enfrenta una emergencia total de agua potable. El caudal del río es de 6 metros cúbicos por segundo. La demanda de la ciudad es de 28 a 30 metros cúbicos por segundo. No existe solución de ingeniería para esa aritmética. Y todo esto era cierto antes de que cayera una sola bomba sobre territorio iraní. Entonces, llegó la guerra y empujó simultáneamente todos los sistemas al borde del colapso. Los ataques aéreos golpearon la red eléctrica de Irán. Cuando la energía falla, las bombas de agua se detienen. Las plantas de tratamiento quedan inactivas. Los sistemas de distribución se congelan. Los cortes de agua, que ya ocurrían durante la noche antes del conflicto, se convirtieron en eventos continuos durante todo el día. Los barrios obreros del sur de Teherán, ya los más afectados por el racionamiento previo a la guerra, ahora sobreviven completamente con agua entregada por camiones cisterna. Y esos camiones no pueden operar de forma fiable, porque la distribución de combustible en un país bajo bloqueo naval con una red de refinerías parcialmente destruida se ha vuelto inconsistente de una manera sin resolución inmediata. Irán mantiene fuerzas armadas que superan el 500.000 de efectivos. Un soldado en condiciones de combate activo en un clima de Oriente Medio requiere entre 15 y 20 litros de agua por día para hidratación, higiene crítica para prevenir enfermedades en el campo de batalla, cocina, enfriamiento de vehículos y sistemas de armas, y atención médica. 500.000 de efectivos activos en condiciones de guerra requieren decenas de millones de litros de agua cada día solo para seguir siendo funcionales. En tiempos de paz, esa agua proviene de la infraestructura de los cuarteles y las redes urbanas. En tiempos de guerra, cuando fallan las bombas y las presas están al 1% de capacidad y la distribución urbana ha colapsado en múltiples centros urbanos simultáneamente, esa agua debe venir de camiones cisterna. Miles de camiones compitiendo por combustible escaso, moviéndose a través de una red de carreteras bajo vigilancia satelital e interdicción aérea, añadiendo una carga imposible a cadenas logísticas ya rotas. El cuerpo humano no puede sostener la efectividad de combate sin hidratación adecuada por más de unas horas. Después de 72 horas de deshidratación real, la función renal falla. La capacidad cognitiva colapsa. Un piloto deshidratado no puede volar. Un operador de radar deshidratado no puede rastrear con precisión. Un soldado deshidratado no puede combatir. El agua no es una consideración logística en esta guerra. El agua es la guerra. La presión social es igualmente incontrolable. Los agricultores de Isfahán llevaron sus tractores a las calles de la ciudad, exigiendo agua legalmente asignada a sus granjas, pero desviada a proyectos industriales conectados con la Guardia Revolucionaria Islámica.
Las fuerzas de seguridad respondieron con gas lacrimógeno y balas de goma. Los agricultores contraatacaron. Imágenes de fuerzas especiales, retirándose de trabajadores con herramientas agrícolas, se difundieron en las redes sociales iraníes de Minogorsk, una manera que el régimen no pudo contener por completo. En Yasuj, los residentes se reunieron frente a la oficina del gobernador, coreando consignas que habían pasado de la protesta ambiental al lenguaje de la advertencia final. O justicia o la pistola, luchamos, morimos, recuperamos nuestra agua. En las 31 provincias, la protesta se organizó bajo un solo lema que el régimen no tiene marco ideológico para contrarrestar. Agua, electricidad, vida, nuestro derecho básico, no una demanda política, una humana. El gobierno intentó la siembra de nubes rociando químicos en la atmósfera para inducir lluvia. La tecnología requiere nubes existentes. No había suficientes nubes. El gobierno imprimió carteles. Las autoridades religiosas realizaron sesiones públicas de oración por la lluvia. Las mujeres se reunieron en el santuario de Salah en Teherán, con los rostros hacia el cielo, pidiendo a Dios lo que su gobierno no podía proporcionar. Es una imagen genuinamente conmovedora. Es también la acusación más completa posible de un Estado que, después de 47 años de control total sobre los recursos e instituciones de 90 millones de personas, ha dejado a esas personas rezando en un santuario porque los grifos se han secado. Keif Madani lo dijo con una precisión que ningún lenguaje político puede igualar. Dijo: ya no lo llamo crisis. Esto es un estado de fracaso. Una crisis es algo de lo que puedes volver a la normalidad. El daño que estamos viendo al ecosistema, a la naturaleza, a la economía y a la infraestructura es irreversible, no difícil de revertir, no recuperable con suficiente inversión, irreversible en cualquier escala de tiempo humana que importe a una persona viva. La guerra eventualmente terminará. Se firmará un alto el fuego eventualmente. Los misiles dejarán de caer. Y cuando lo hagan, el mundo dirigirá su atención al acuerdo político, a los compromisos de reconstrucción y a la nueva arquitectura regional que se negocia en salas diplomáticas. Pero detrás de todo eso, persistiendo en cada anuncio y cada marco y cada acuerdo, estarán los mismos embalses vacíos, los mismos acuíferos agotados, los mismos cauces secos, el mismo suelo hundiéndose que existía antes de que cayera la primera bomba. La mayor amenaza existencial de Irán no es la Marina de los Estados Unidos. No es el bloqueo ni la red de poder regional desmantelada, ni las instalaciones nucleares reducidas a escombros. Es el agua. Y la crisis del agua no fue construida por ningún adversario externo, sino por las decisiones específicas de las personas específicas que gobernaron Irán durante casi medio siglo, y que se enriquecieron a sí mismas y a las instituciones de su poder mediante la destrucción sistemática del recurso más irreemplazable de su país. La pregunta al final de todo esto no es si Irán puede sobrevivir al enfrentamiento militar. Esa pregunta ya ha recibido su respuesta. La pregunta es, ¿qué tipo de Irán emerge de la catástrofe compuesta de guerra, estrangulamiento económico y bancarrota hídrica, llegando simultáneamente? Si el gobierno que venga después del alto el fuego tendrá la capacidad, la honestidad y, lo más crítico, la voluntad política para confrontar lo que se le hizo al agua de Irán, para restaurar los antiguos sistemas de Qanat abandonados en favor de contratos de presas políticamente conectados, para detener las tasas de extracción que siguen vaciando los acuíferos más rápido de lo que cualquier lluvia podría recargarlos. Porque si la respuesta a esa pregunta es no, entonces el alto, el fuego solo compra tiempo. Tiempo antes de la próxima crisis. Tiempo antes de otro verano de grifos vacíos y carteles gubernamentales y ciudadanos cargando contenedores de plástico por calles que han existido durante 3000 años y ahora se están quedando sin la única cosa que toda civilización en toda la historia humana siempre ha necesitado por encima de todo lo demás. 15 millones de personas, grifos que se secan, embalses al 1%. La República Islámica tiene una respuesta para cada amenaza externa. Tiene versículos y discursos. Y 47 años de doctrina de resistencia para cada misil, cada grupo de portaaviones y cada régimen de sanciones. No tiene respuesta para la sed. Y la sed no negocia, no responde a la ideología, no le importa la revolución, simplemente llega. Y cuando lo hace, la pregunta que hace a un gobierno es la única pregunta que siempre ha importado en toda la historia de la civilización humana. Si encontraste este video impactante, no olvides dar me gusta, suscribirte y quedarte con Guerras del Mundo para más.